Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de forámenes ciáticos. Estamos viendo una vista posterior de una pelvis ósea, donde ubicamos hacia superior la quinta vértebra lumbar, hacia inferior el hueso pubis y lateralmente el hueso fémur de un lado y del otro. Por la inserción de dos ligamentos que son el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, se me van a formar dos forámenes, que son el foramen ciático mayor y el menor. Los límites del foramen ciático mayor son hacia lateral, la escotadura ciática mayor, y hacia medial, el borde lateral del ligamento sacroespinoso. Los límites del foramen ciático menor son hacia lateral, la escotadura ciática menor, hacia medial e inferior, el ligamento sacrotuberoso, y hacia superior, el borde inferior del ligamento sacroespinoso. Vamos a hablar del contenido de los forámenes ciáticos. El contenido del foramen ciático mayor está dividido por el músculo piriforme en un pedículo superior y otro inferior. El pedículo superior está formado por el paquete vasculonervioso glúteo superior. El nervio glúteo superior inerva al músculo glúteo medio y glúteo menor. La arteria glútea superior, antes de pasar por el foramen ciático mayor, discurre entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior del primer nervio sacro. En cuanto al pedículo inferior, está dividido en una porción lateral y otra medial. El contenido medial está formado por el nervio cutáneo perforante, por el nervio rectal inferior, el nervio pudendo. El nervio pudendo y el nervio rectal inferior forman parte del plexo pudendo, donde el nervio pudendo es el ramo terminal de ese plexo y el nervio rectal inferior es un ramo colateral. Luego la arteria pudenda interna, que recordemos que la arteria pudenda interna discurre inferiormente al plexo sacro. Y finalmente el nervio del músculo obturador interno. Luego, el contenido, la porción lateral del pedículo inferior está formada por el paquete vasculonervioso glúteo inferior, donde la arteria glútea inferior primero discurre medialmente a la arteria pudenda interna y luego lateralmente. Además, la arteria glútea inferior discurre, antes de penetrar en el foramen ciático mayor, entre el ramo anterior del segundo nervio sacro y el ramo anterior del tercer nervio sacro. El nervio glúteo inferior inerva al músculo glúteo mayor. Otros dos nervios que forman parte de la porción lateral del contenido del pedículo inferior son el nervio ciático y el nervio cutáneo femoral posterior. También tenemos al nervio del músculo gemelo superior, el nervio del músculo gemelo inferior y el nervio del músculo cuadrado femoral, que no los vemos porque están anteriores al nervio ciático. El contenido del foramen ciático menor está formado por el músculo obturador interno, que lo vemos en profundidad, estos elementos nerviosos y vasculares, el nervio cutáneo perforante, el nervio rectal inferior, el nervio pudendo, la arteria pudenda interna, y el nervio del músculo obturador interno no forma parte del contenido del foramen ciático menor porque antes llega a inervar al músculo obturador interno.